Amén. Bueno, feliz Día del Padre. Por favor, yo quiero invitar a los padres que se pongan de pie. Antes de comenzar, todos los papás pónganse de pie. Papás, abuelos. Muy bien, muy bien. Iglesia, ¿qué tal si les damos un fuerte aplauso a estos hombres? Es una bendición. Gracias, que Dios les bendiga, les recompense. Gracias, gracias. Por favor, tomen asiento. Sé que me van a ayudar a predicar ahora, ¿sí o no? Amén. Iglesia, hemos estado hablando en esta serie muy linda y hablando de lo que son los sacrificios, pero hoy poder hablar de esto que es muy poderoso. Cada papá, incluso cada mamá, cada abuela, abuelo, puede hablar de esto, que la paternidad que se requiere hoy va a demandar de nosotros una entrega que no es normal a nuestra carne, a nuestros sentimientos. Ser padre requiere sacrificios. Ser papá requiere sacrificios. Permítame hablarle que hay casos que usted tal vez no es el papá que engendró, pero es el papá que crió. Porque papá no es el que engendra solamente, es el que cría. Si no, pregúntele a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando vemos en esto que hoy en día tenemos la paternidad, que es uno de los retos más grandes que un hombre puede enfrentar. Se llama la paternidad. Y al mismo tiempo es uno de los mayores privilegios que tiene un varón. El ser padre. El ser un padre esforzado. Porque es no es un deber, sino que es un privilegio que Dios Padre nos da a los hombres. Nos concede serlo. Y cuando hablamos de la paternidad no se trata solamente de traer hijos al mundo. Se trata de formar vidas. Hace unos días atrás hablábamos acerca de esto, las 3 P que requiere del hombre, que usted como varón debe saber como papá para qué nació. Número 1, le decía, la primera P es que usted nació, ay pastor, para proveer. No, primero es para proteger. El primer llamado, instinto del hombre es proteger. Lo segundo es proveer. La primera P, usted protege su familia, protege los suyos, protege ese entorno, esa tribu que Dios te ha dado. Esas personas que dependen de ti. Diga conmigo, proteger. Vamos, los padres digan conmigo, proteger. La segunda P es proveer. El hombre nació para proveer. Es el instinto también nuestro. Hay una satisfacción que uno tiene como varón cuando puede proveer por su familia. Aunque usted no lo crea, mujer. Hay una satisfacción en el hombre saber que puede proveer. Es el instinto también que Dios dejó al hombre. No solo protege, Él también provee. Aunque tu mujer gane más, pero tu instinto es proveer. Y lo tercero, que es lo olvidado también que tenemos en la paternidad, es que el hombre nació, no solo protege, no solo provee, el hombre también prepara para el futuro, prepara para la vida eterna, prepara a sus hijos para lo que está por delante, los prepara para enfrentar el mundo, la sociedad, las profesiones que Dios les va a dar a ellos. Pero también usted prepara para la eternidad. Porque el ejemplo del varón en el hogar para con sus hijos es más poderoso de lo que te dicen las redes sociales, lo que Hollywood trata de implantar en nosotros, lo que la sociedad hoy en día está haciendo, y es lastimosamente rompiendo ese patrón de lo que es un hombre, de lo que es un varón y especialmente de un padre. Hoy se ridiculiza ser padre. Se ve mal. Es el tonto de la casa. Es el que no sabe nada. Es el que está allí solo por estar. Esa es la imagen que se presenta a nuestros hijos hoy en día. Y luego usted tiene también la imagen equivocada de una mamá que dice, yo soy papá y mamá para mis hijos. No, usted es una madre esforzadísima. Una mujer que va a la milla extra, una mujer que tiene una gran entrega, pero nunca va a poder ser un papá. Porque hay algo instinto que Dios dejó en el niño y en la niña que cuando ven la figura de un varón en casa, incluso en la iglesia y en cualquier momento ellos se van desenvolviendo. Y la paternidad que Dios quiere para nosotros sí requiere sacrificios. Por eso yo insisto que uno de los momentos que más debemos de celebrar y darle énfasis más allá de cuál ha sido tu relación con tu papá, este es uno de los holidays. Estos son los momentos que más debemos de celebrarlo en nuestra vida cuando usted tiene un corazón sano a pesar de lo que haya pasado.
La paternidad, como le decía, no solo se trata entonces de traer hijos al mundo, se trata de formar sus vidas, de formarlos y construir en ellos un legado que refleje el corazón de Dios a través de ese hombre. Por eso es que hoy en día los hombres están bajo ataque, aunque usted no lo crea, más que a una mujer. Porque el diablo sabe que si ese hombre desaparece de la figura del hogar, esa mamá y esos hijos están vulnerables. Y el diablo bien sabe esa estrategia. Y ha buscado eso, que papi desaparezca de la vida directa de sus hijos. Hay un libro poderoso del doctor James Dobson que se llama Tener hijos no es para cobardes. Todos nosotros deberíamos de leerlo. Y así se llama, Tener hijos no es para cobardes. Y en ese libro nos recuerda una gran verdad. Y es la siguiente, que la tarea de criar hijos requiere, dice él, valentía, perseverancia y sacrificio. Mire que tres cosas muy lindas. Un varón debe criar a sus hijos y reflejar la valentía. Número 2, la perseverancia. Y número 3, el sacrificio. Y cuando hablo de sacrificio, no estoy hablando de esos papás que todo el tiempo le están reclamando a sus hijos por los sacrificios que ellos hacen. El sacrificio que yo estoy hablando es un sacrificio que uno lo hace y se queda callado. Porque va a haber un día, como a todos los hijos acá nos pasó, que reconociste el esfuerzo de tu viejo, para bien o para mal. Y sanar esto es muy poderoso. ¿Y por qué decimos que ser padre no es para cobardes? Porque los cobardes huyen de la responsabilidad. Un cobarde huye de esa responsabilidad y busca sus propios deseos, sus propios anhelos. Piensa que cumplir con las necesidades materiales para con sus hijos es suficiente. Ellos creen que por mandar el cheque de child support, eso es todo. Pero un padre extraordinario es el que entiende que la paternidad demanda más que el dinero que usted y yo hacemos para proveer para nuestra familia. La paternidad que nos habla la Biblia es una que requiere tiempo para con los hijos. Requiere esfuerzo. Muchas veces renunciar a las comodidades. Va a requerir de usted que tenga sueños, anhelos, visión en la vida. Pero también que los sueños personales muchas veces hay que sacrificarlos. A veces te va a demandar lágrimas. Lágrimas por esos hijos. Y yo cuando le hablo de esto, le hablo que un verdadero padre, él acepta el reto que trae cada día ser papá. Y que va a demandar de nosotros, hombre, escuche, que seamos firmes en aquello que hemos creído. Aunque el precio sea alto. Porque la Biblia, la paternidad no es gratis. No es solo porque usted engendró un hijo y ya es papá. Sino que ahí viene intrínseco, viene con ello todo lo que demanda ser papá. Y la Biblia nos presenta a un hombre también como ejemplo. La Biblia nos presenta a Abraham. Y de hecho me gusta tomarlo de Abraham para nosotros aprender en los minutos que tenemos. Porque a Abraham se le llamó el padre de la fe. Mire qué poderoso. Tremendo ejemplo que podemos ver en él. No porque haya sido un hombre perfecto, sino porque Abraham, porque él nunca había sido desafiado, demandado en la vida como le demandó ser padre. Aunque él tuviera dudas. Pero él logró hablar con Dios. Dios le pudo dirigir. Y él decide en el momento crítico. Y esto es el secreto de una buena paternidad. Es cuando nosotros decidimos creerle a Dios por encima de lo que estamos viendo, por encima de lo que sentimos, más allá de las circunstancias. La vida de Abraham, escucha iglesia, nos enseña lo que es caminar por fe, no por vista. Y aquí es donde se pone glorioso esto. Porque cuando vemos, y ya voy a entrar en lo que es la Biblia, pero déjeme traerle un contexto, que lo que es esto de la prueba grande que tuvo Abraham, cuando usted y yo conocemos esa historia, fue cuando Dios le pide que sacrifique el único hijo que tiene, aquel hijo que ellos habían pedido como matrimonio, que habían pedido como familia, el único hijo heredero. Lo único que tenían, lo más preciado, lo que le pidieron a Dios por años, hoy Dios se los está pidiendo como sacrificio. Y qué increíble esto, porque aquí nos revela el corazón de un padre que está dispuesto a sacrificar lo que él más ama por obedecer al Señor. Y Abraham
no llega a ser conocido como el padre de la fe cuando recibe las promesas. Él es conocido como el padre de la fe cuando está dispuesto a poner esa promesa sobre el altar. Cuando aquello no hacía sentido, parecía lo más ridículo, que iba contra la lógica. Y aquí es donde viene, y ahí es donde Abraham demuestra lo que es amar más al Dios que le había dado la bendición que a la bendición misma. Y la realidad es que para esto se necesita fe, iglesia. Y la fe es aquellas cosas que no se ven, pero creemos que las vamos a ver. Va a requerir de nosotros como padres la fe para ser buenos papás. Se necesita fe para creer por nuestros hijos, por cada uno de los suyos. Cada uno de nuestros hijos, en el caso de nosotros, mi esposa y yo, tenemos 3 hijos. Bueno, hoy 4. Ya se casó la hija. Y cada uno de tus hijos demanda de ti distinto. Porque tienen diferentes personalidades, llamados, tienen virtudes distintas. Y cada uno de nuestros hijos, a usted, a nosotros, nos desafía la fe porque son distintos. Y uno hay que creer en nuestros hijos cuando ellos están pasando tal vez dificultades, momentos difíciles. Segundo, es que también se necesita fe para guiarlo en medio de una generación que está confundida. Y tercero, usted va a necesitar fe para permanecer firme cuando las circunstancias son difíciles. Por eso, hoy en día, vamos a aprender acerca de Abraham. Y veamos cómo vamos a aprender lo que es ser un padre de la fe, acerca de lo que tiene que ver el sacrificio, la obediencia y la responsabilidad que Dios Padre, nuestro Padre Celestial, ha puesto sobre cada uno de nosotros. Está ya en nosotros, Él lo ha puesto. Y cuando usted y yo leemos la historia en Génesis capítulo 22, y cuando vemos lo que dice la escritura y comienza ese capítulo, dice, pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham. Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios ordenó, mire la orden, toma a tu hijo Isaac, el único que tiene. Solo ahí está la cosa brava. Porque es distinto cuando uno tiene una docena, ¿verdad? O 6, algunos se asustan por eso, ¿verdad? O 3, dice, bueno, le doy 1, pues me quedan 2. Usted tiene 4, ok, le doy 1, me quedan 3. Ojo lo que dice aquí, era el único hijo. Era el que ellos habían deseado tanto. Y es el único, dice, toma a tu hijo Isaac, el único que tienes y al que tanto amas. Mira, aquí lo pone peor. Porque no es solo el único, y es al que él tanto ama. Y le dice, y ve a la región de Moria. Una vez allí, aquí viene lo más difícil. Ofrécelo como holocausto, como ofrenda, como sacrificio. No, es distinto a lo que ahora usted y yo hacemos con nuestros hijos. Que Dios nos dice, ofrece una ofrenda por cada uno de tus hijos. Hoy no. Aquí le está diciendo, no, aquí no hay ninguna otra ofrenda más que tu propio hijo. Preséntamelo en el altar. Mire qué bravo el asunto. Muy distinto. Le dice, presenta a tu hijo como ofrenda en el altar. Y le dice, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Encima Dios le está pidiendo, el único hijo es el que usted más ama y no se lo está pidiendo para hacerlo pastor o un llamado. No, le dice, me lo vas a sacrificar en el altar. Y aquí vienen los hijos. Y llévalo donde yo te voy a indicar. Encima Dios no te da las indicaciones completas. Empieza a caminar con el hijo que más ama, el único que tienes, a matarlo al lugar que yo te voy a decir. Piénsalo por un momento, porque leemos la historia y se nos va bien rápido. Pareciera que la leemos de noche y con la luz apagada. Hay que poder comprender el contexto de lo que aquí está pasando. Yo me imagino la plática de Abraham con su señora. ¿Y para dónde llevas al niño? Por ahí vamos a pescar, creo que vamos. ¿Cómo? ¿Qué le habrá dicho? Ayúdenme aquí las mamás. ¿Cómo sentiría usted? Le dice, mira, Dios me pidió al niño, lo voy a ir a sacrificar. Encima es el único que tenemos. No nos queda ningún otro después. Ese es tu onda de que querés ser abuela, a saber qué va a pasar.
¿Y a dónde lo vas a ir a matar al niño? No sé, Dios me dijo que le dé ahí para allá, Él me va a indicar. ¿Qué va a decir tu esposa? Está loco, te llama a la policía. Y mire la situación. Llevémoslo a lo real que pasa en nuestros hogares. Gracias a Dios, eso no va a pasar con nosotros, que Dios no lo pida explícito así. Pero hay otra manera como hoy lo hace. Y note aquí que la grandeza de Abraham no se vio cuando él recibió a Isaac en sus brazos, niño, y lo llevaron a la iglesia y lo presentaron. Y usted invitó a medio mundo para el primer año, ¿verdad? ¿Sabe cuando uno es primerizo, verdad? ¿Cómo es el asunto? No, el primer año usted bota la casa, no importa si empeña la suegra, si se mete en deudas, empeña un riñón, 2 ojos, un corazón, no sé, yo veo a la familia hoy como, wow, es el primer año, tu hijo no lo va a entender, no lo sabe, ay, pero como no lo celebramos por el niño, la mejor excusa es el niño o la niña, el primer año, pastora Janet, pero no es para el niño, es para uno, y tratar de aparentar a otros. Pero luego el niño va creciendo y ahí va el asunto cambiando. Pero mire qué interesante aquí lo que está pasando. La grandeza de él no estuvo cuando recibe a ese niño. La grandeza de Abraham como padre en la fe estuvo cuando él dispuso su corazón a colocar a su único hijo, al que amaba, en un sacrificio en un altar. Muy distinto. Porque los grandes padres no son los que reciben bendiciones. Los grandes padres son los que están dispuestos a sacrificarse por las bendiciones. Creo que los perdí algunos ahí. Una cosa es decir, qué linda la bendición que Dios me dio. Pero la grandeza del papá, tranquila, aquí la mamá, aquí no tiene que ver con la mamá, es específicamente para el padre. Es cuando él entiende el sacrificio que Dios te está pidiendo que hagas en pro de los tuyos. Yo sé que este tipo de mensajes no son los que típicamente se predican. Este no es que Dios ama a todos y Dios nos perdona a todos. Pero hay una realidad que tenemos que confrontar hoy nosotros. Que la verdadera paternidad, aquí en la tierra, Dios nos demanda sacrificios por nuestras familias. Por eso el doctor dice, ¿verdad? Tener hijos no es para cobardes. Y para llegar a la disposición sacrificial de un papá, Abraham había aprendido algo. Y es que, número uno, el primer punto que le quiero dar, todo eso que le dije en la introducción, es, número uno, ser padre requiere ser guiado por Dios. Escúcheme. Ya hablamos de sacrificio y en un momento vamos a hablar un poco más. Pero antes de sacrificio, antes de usted decir que es un padre que se sacrifica por sus hijos, tenga cuidado, porque el primer orden para el padre no es los sacrificios que hace por su familia, es por cómo Dios lo guía antes del sacrificio. Porque a veces podemos decir que estamos sacrificándonos por nuestra familia, pero con el enfoque incorrecto. Tus hijos, ellos no entienden qué tan importante tú eres en el trabajo. Escúchame, padre. Sí, es cierto que debemos de proveer, pero ahí es donde tenemos que recordar la promesa de Dios que ha dicho, promesa de Jehová son los hijos. No vuelva a decir otra vez que sus hijos cuestan, porque entonces te va a costar a ti. Pero también la Biblia dice que no solo son promesa, ellos son herencia. Y una herencia, si usted ha recibido una herencia, usted no tiene que pagar un 5 por una herencia, porque alguien más la pagó y te lo da a ti. ¿Amén o no amén? Herencia, la herencia no hay que pagarla. La herencia es gratis. Entonces los hijos, dice Dios, son la promesa de Él, pero también son la herencia de Jehová para nosotros. Un regalo de parte de Dios a la unión que ha tenido ese hombre y esa mujer que se aman. Note lo importante de esto, porque aquí antes del sacrificio usted dice, es que mis hijos deben entender. Tus hijos no entienden, no tienen oportunidad todavía de hablar. Ay, cómo no, mis hijos entienden que yo me estoy sacrificando por ellos. Pero un día tus hijos te lo van a reclamar. Pastor, yo soy muy importante en mi trabajo. Yo siempre le digo esto a los hombres. Y ojo con lo que voy a decir, porque no es levantar un monumento a no esforzarnos.
Pero ¿qué tan importante es usted en su trabajo? ¿Lo quiere probar? Renuncie. Y va a ver en cuántos días lo han reemplazado. Sus hijos nunca se van a recordar de las horas extras que usted trabajó. Ellos se van a recordar de cómo usted los hizo sentir en cada momento. Y no les importa que usted y yo tenemos que trabajar largas horas. Ellos dicen, ¿dónde está papi? Mom, where is that? Y ahí viene la mamá a tratar de meter cualquier excusa a los hijos. Sí, mire, por eso ser guiado es más importante, o es el primer eslabón de esto, antes del sacrificio. Que usted, si va a hacer un sacrificio, no haga un sacrificio porque usted cree, haga un sacrificio porque Dios te dirigió. Abraham no está sacrificando a sus hijos acá porque a él se le antojó o la esposa le dijo. Él lo está diciendo porque tuvo una dirección clara de parte de Dios. Allí es donde está la bendición. Y por eso él llega a ser tan grande en esto. Ser padre sí requiere ser guiados por Dios. Y es una de las grandes necesidades que hoy tienen un padre. No es tener más dinero, lo cual sí es necesario. Número 2, no es tener más experiencia, lo cual es necesaria. O número 3, no es mejor que tener mayores recursos, los cuales son necesarios. Usted necesita dinero, experiencia y recursos. Pero escuche bien, la mayor necesidad de un padre es ser guiado por Dios. La dirección que Dios te puede dar. Porque tu mujer no te va a entender, ni tu mamá te va a entender. Quien te entiende lo que es ser padre es el Padre Celestial. Y al primero que debe direccionarte, guiarte, dirigirte en lo que tienes que hacer como padre es Dios. Por eso nos deja la Biblia. Nos deja tantas enseñanzas para nosotros poder ser los padres correctos. Y la historia aquí comienza diciendo que Dios probó a Abraham. Lo prueba primero. Y la historia, acá cuando prueba a Abraham, encontramos la realidad que muchas veces olvidamos. ¿Cuál es? En que todos estamos bien hasta que llegan las pruebas. Todo estaba chévere en la casa. Hasta que Dios se le antoja decirle a mi papá que hoy que me vaya a matar al altar. Y ahí tiene un pleito con mi mamá. Mi mamá no entiende. Y ahora usted tiene un pleito. Dice, ¿le hago caso a ella o le hago caso a Dios? Ah, no, todos somos bravos aquí en la iglesia. Decimos, pues yo le hago caso a Dios. Ay, aquí encontramos un desafío para nosotros como hombres. Porque tenemos que saber lidiar con todo lo que está a nuestro alrededor. Y es fácil decir que usted y yo confiamos en Dios cuando todo está bien, cuando todo marcha nítido. Pero las pruebas revelan la profundidad de nuestra fe. Siempre. Son las pruebas lo que van a revelar aquello que tan profundo estás. ¿Por qué le digo esto? Porque vivimos en una época donde a veces se nos van a presentar lo de un evangelio centrado en nosotros, donde es me, myself and I. Yo soy el centro del universo. Todo se vuelve alrededor de uno como persona. Ese es un evangelio que hoy se predica mucho. Y nosotros creemos que entonces que Dios existe para concedernos todo lo que le pedimos. Pero la Biblia nos muestra, iglesia, nos muestra algo distinto. Que Dios no solamente bendice a sus hijos, también Dios los forma, también Dios los corrige y también Dios castiga. Y es parte del paquete del amor. Uno no lo entiende en el momento. Usted se recuerda lo que usted decía cuando su papá le decía, ¿verdad? Mami, papi, no me pegue, lo hago porque te amo. Y usted le decía, pues no me ame. Algunos de ustedes con plumas los trataban, no saben lo que estoy diciendo, pero mire, esto aquí, el amor de Dios va más allá de solamente decir que nos ama, que nos perdona. Él también corrige. La Biblia dice que Dios al hijo o a la hija que ama, también corrige, también forma. Y vienen las pruebas a nuestra vida. Entonces vemos primero que Abraham era ese hombre sensible a la voz de Dios. Cuando Dios lo llama, Abraham, él respondió, heme aquí.
que es una frase que tiene que ver, y allí nos da algo extraordinario de él. La frase que él se dio. Mire, escuche bien. Una cosa es que Dios hable, y todos queremos que Dios nos hable, pero son otros 100 pesos estar dispuesto a obedecer a lo que Dios nos va a hablar. Es muy distinto. Una cosa es que Dios te hable, otra cosa es que estemos escuchando a Dios. Y una cosa muy diferente también es responder con disposición a Dios. Y aquí viene algo bonito, porque Abraham no solo conocía la voz de Dios, él también estaba dispuesto a obedecerle. Y aquí viene una lección poderosa, iglesia. Padres, nuestros hijos aprenderán a obedecer a Dios observando primero nuestra obediencia. Escucha, por favor, toda la mamá esconde el machete. Déjame hablar con los hombres. Tus hijos más van a aprender de Dios, no de lo que le lees en la Biblia. Para algunos de ellos, tampoco va a ser más influencia tus palabras. Para ellos va a ser más influencia tu ejemplo. Mi ejemplo. Por los momentos cuando pasamos, esos momentos cuando te ven a ti que buscas a Dios en oración porque no sabes qué hacer. Cuando estás buscando dirección de parte de Dios. Usted y yo podemos enseñarle versículos a nuestros hijos, lo cual está bueno. Nosotros podemos traerlos a la iglesia, lo cual es correcto. Nosotros podemos decirle a nuestros hijos que Dios los ama, lo cual es correcto. Pero si ellos no te ven a ti como papá, escuchando la voz de Dios, buscando su dirección, obedeciendo su palabra, va a ser difícil que aprendan a hacerlo por más que usted los traiga a la iglesia. Y con esto no quiere decir que usted no debe traer a sus hijos. Pues entonces, ¿para qué los llevo? Para que usted venga con ellos y les sea de ejemplo. Porque cuando usted lee el Salmo 127 y el Salmo 128, que son 2 capítulos para la familia, allí te va a hablar acerca de la filosofía de cómo debe desenvolverse una familia. Ahí te habla que como hombre, dice, no importa que tanto te esfuerces, que tanto guardes tu casa, si no está Dios contigo. No importa cómo levantes tu casa, si no es Dios quien construye lo tuyo. Y allí te dice que la bendición de Dios a través del varón, del papá, no viene porque usted cree en Dios nada más, sino que dice bendígate Jehová desde Sión. Se lo dice al varón. Bendígate Jehová desde Sión. Ahí hay que comprender qué significa Sión hoy en día. Sión es el lugar donde usted adora a Dios junto con el resto de las personas. En otras palabras, tu congregación local. No es porque yo me congrego por internet, sino que es aquella congregación local donde tú eres parte. Dios te puede hablar en cualquier lado, pero para bendecirte necesita que seas parte de Sión, donde tú y tu familia van a adorar a Dios. Mire qué poderoso. Por eso el diablo, la estrategia de ello es confundir al hombre principalmente para que no se congregue, porque entonces su familia no va a obtener todas las bendiciones que Dios puede darle, porque aquel hombre está adorando a Dios en la iglesia. ¿Quiere asustarse un poquito más? Note las iglesias alrededor del mundo. Cuando usted ve la membresía, ¿qué es lo que más tenemos? ¿Hombres o mujeres? En todas las iglesias. O le diría que el 90% de las iglesias tiene más mujeres que hombres. ¿Y el hombre dónde está? Si es a través de él que hay una bendición en Sión, el lugar donde se adora a Dios, que se derrama a su familia. Salmo 127 y Salmo 128. Váyase a los hongos. Que usted va a encontrar lo poderoso que es. La mejor seguridad, el mejor seguro que le puedes dar de vida, de salud, en tus finanzas, a tu familia, es a través de que tú adores a Dios desde Sión. Mire qué interesante. Número 2, para ir avanzando, es que un padre sacrifica sus propios deseos por el propósito de Dios. ¡Ja! Mire qué cosa. Primero es ser guiados por Dios, pero segundo es como él sacrifica sus propios deseos. Antes de poner a su hijo en el altar, él tuvo que sacrificar sus deseos. Porque si a mí me pregunta Dios, ¿quieres sacrificar tu hijo? Yo sé que todo padre aquí le decimos, Señor, si me das opción a mí, no, yo no lo sacrifico, es mi hijo. ¿Cómo voy a hacer esto?
En la carne eso es duro, porque es tu propia sangre. Y note, lo primero entonces, lo segundo es nosotros como hombres, Dios nos manda a sacrificar esos deseos por el propósito de Dios. No es solo sacrificarlos por sacrificarlos. Y no es para que tú le reclames a tu mujer los sacrificios que hace. Es porque tú estás obedeciendo a Dios que te está guiando. Y número dos, debido al propósito de Dios por tu familia. Porque lo que reina allí es lo que Dios quiere hacer. Entonces el sacrificio de Abraham nos enseña en ocasiones que tendremos que poner nuestros propios deseos sobre el altar antes de poner a nuestro hijo. ¿Por qué, Pastor Javier? Porque Isaac, el hijo de Abraham, no solamente era un hijo para Abraham. Aparte de ser hijo, Isaac era el cumplimiento de una promesa. Isaac era el milagro que había esperado él por muchos años junto con su señora. En otras palabras, lo que Dios le estaba pidiendo era el sueño hecho realidad. Y aunque Abraham tenía otro hijo llamado Ismael, Dios le dice: Isaac es tu único hijo, el hijo de promesa. Aquel que a través del cual Dios había dicho que levantaría una nación santa, una gran nación. Por eso Dios le enfatiza a él y le dice: tu hijo, tu único hijo. Pero tenía Ismael. Pero mire qué perspectiva de Dios que le da. Le dice: sacrifícalo. Y Dios estaba aquí enseñándole que ocupaba un lugar más importante que eso que Isaac tenía en el corazón de él. Le dice: hey, cuidado. Mire, y este es un desafío para nosotros. ¿Por qué? Porque aquí encontramos una verdad que todo padre necesitamos comprender. Papás, escúchenme. Dios prueba nuestros corazones. Dios va a probar tu corazón como papá. En algunos momentos, en decisiones, los hijos sí son una bendición de Dios, pero nunca deben ocupar el lugar que Dios debe ocupar en tu corazón. Yo sé que es delicado lo que le estoy diciendo, pero escúcheme. Tus hijos tienen un lugar en el corazón, pero no debe ser el mismo lugar de Dios en tu corazón. Dios le dice: tenés 2 hijos, pero yo digo que tenés 1. Y a ese le pide, no le pide al otro, no le pide a Ismael, le pide a Isaac. ¿Por qué? Porque la Biblia aclara: es el que más ama. Y Dios le estaba enseñando que Dios debe ser primero en nuestro corazón antes que nuestros hijos. Y mire qué difícil esto. Porque Dios sí estaba probando. Estaba probando el corazón de él. Y tercero, es que Dios sacrifica. Mire, un padre sacrifica su comodidad para obedecer a Dios. Y ojo en esto, papás. Porque cuando dice aquí la Biblia que Abraham se levantó de madrugada, imagínense que en el verso 3 nos dice: hey, le tocaba llevar a ese hijo, y se levanta de madrugada, ensilla el asno y también cortó. ¿Qué cortó? Ayúdenme los papás, por favor. Las mujeres, yo sé que los mandaron amenazados a sus maridos, que si no, no los llevan a comer. Denle permiso 15 minutos. ¿Está bien, mujeres? Dígale a su marido que está libre. ¿Libre? ¿Verdad? Ok. Hombres, ¿qué es lo que corta aquí Abraham? ¿Cortó qué? Leña, madera, un árbol tuvo que ser cortado. Puede ver lo que aquí está pasando, el simbolismo. Porque hubo otro hijo que también fue sacrificado sobre un madero. Jesucristo. Y acá hay un simbolismo que él se levanta temprano, corta la leña. ¿Para qué? Para el holocausto. Y note lo que dice: y junto con sus 2 criados y su hijo Isaac, se encamina hacia el lugar que Dios le había indicado. Aquí viene lo otro donde Dios aprieta para los hombres, que no es lo común que nos dicen hoy en día. Pero un padre que sacrifica, va a sacrificar su comodidad para obedecer a Dios. Y lo tuvo que sacrificar. Se levanta de mañana. Aquí no vemos a Abraham negociando con Dios. A mí Dios me dice eso y empezamos a negociar.
No vemos un Abraham poniéndole excusas. No vemos a un Abraham esperando que las condiciones fueran más favorables. Simplemente obedeció. Y hay una determinación. Y la determinación de nosotros como padres muchas veces es, incluso que no va a hacer sentido para tu señora o el resto de tu familia. Pero hay decisiones que te toca tomar. Y debes de tomarlas. Porque tenés que estar conectado con Dios. Saber que Él te manda a sacrificar aquello. Pero estás siguiendo un propósito de Dios. Yo no le estoy hablando de hacer sacrificios por hacerlo, si no hay una dirección. Lo primero que hay que buscar es esa dirección. Y también saber que vamos a obedecer a Dios. Y para obedecer a Dios va a ser incómodo, señores. Incómodo. La obediencia verdadera no consistía en solo hacer la voluntad de Dios cuando nos conviene, sino en que en hacerla aún cuando nos cuesta. Y yo sé que le estoy hablando a hombres que se esfuerzan acá. Y de veras que ese día tratamos de celebrarlo y necesitamos celebrarlo aún más. Que como varones sí necesitamos eso. Aunque nadie más nos celebre, al menos tenemos que celebrarlo entre nosotros. ¿O no? Gracias por el entusiasmo. Pero aquí hay una gran aplicación para nosotros como padres. La responsabilidad nuestra nadie puede asumirla por nosotros. Y Dios nos ha llamado a ser sacerdotes de nuestros hogares, dirigirlo correctamente. Eso significa, papá, que habrá momentos en que tendremos que ir la mía extra, hacer sacrificios a nuestro gusto, soltar deseos por asumir carga que nadie más puede llevar. Ninguno de los criados podía cortar el madero, sino que era el papá. Lo mismo que hizo Dios para con nuestro Señor Jesús. Note que interesante esto, que se levanta de madrugada. Y siguiente que le quiero decir es que el padre es el que está dispuesto a sacrificar su comodidad para cumplir el llamado de Dios. Es incómodo cumplir la voluntad de Dios, muchas veces sí lo hace. Especialmente cuando usted quiere ser un padre extraordinario. Estos no son los que se hacen solamente, hacen lo que es fácil, sino que hacen también lo que no es tan fácil. Son los hombres que están dispuestos a sacrificar su propia comodidad para cumplir el llamado de Dios que les ha dado. Y esos son los padres que están dispuestos a sacrificar. Y aquí viene lo cuarto. Y es que un padre sacrifica para dejar un legado de fe. Por eso no solo haga sacrificio, decir yo trabajo muchas horas por mis hijos. Sí, pero tan pronto te cae el dinero, lo gastas en cosas que no deberías. Ese es un sacrificio sin fundamento, sin dirección de parte de Dios. Por eso es importante este tipo de prédicas. Que nosotros comprender, y ojo por aquí necesitamos la ayuda de las mujeres. Muchas veces nosotros necesitamos escuchar a la mujer que Dios ha puesto a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, el que haya esposa, haya el bien y encontró la benevolencia de Jehová. Ella no está para causar problemas, sino también para hacer como ese sexto sentido que no tenemos los hombres. Donde usted no necesita tener un espíritu de sospecha, sino ser una mujer que puede interceder por su marido. Porque hay momentos que vas a tener que darle un buen consejo para él poder dejar un legado. Porque al final no es el legado del hombre, es el legado de la pareja que deja para con sus hijos. Y note lo que pasa, que al tercer día Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces le dice a sus criados, los dos criados que llevaba, y mire lo que le dice, quédense aquí con el asno. Ojo pues, vean, quédense con el asno. Pero mire lo que dice, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios. Y ojo lo que profetiza, aunque él va a matarlo. Y dice, y luego regresaremos junto a ustedes. ¡Ja! Y mire lo profético que viene después de haber dicho eso. El verso 6 dice, Abraham, ¿qué hizo? Tomó la leña que iban a ofrecer en el holocausto y no la carga él, la pone sobre los hombros del hijo. Escúcheme, trate de no hacerle todo a sus hijos.
Usted no tuvo hijos para compararse a los otros de otro hogar. El papá corta el madero y se lo pone al hijo. La leña, el símbolo de la cruz, que solo el hijo podía llevarlo. No le correspondía al papá. Por eso él manda a Jesucristo, su único hijo, a morir en la cruz del Calvario. No manda ningún arcángel, no manda un ángel, no manda ningún apóstol, no manda ningún pastor, manda a su propio hijo. Y es el padre que le pone la madera para el sacrificio, porque ese niño era el sacrificio que debía levantarle a Dios. Hay sacrificios que le va a tocar a tus hijos acarrearlo. No todo tienes que hacerlo tú, pero sí proveer lo que deben acarrear. Por eso yo no creo en esa expresión de los padres que no comprenden el amor cuando dicen, es que si a mí me costó, le debe costar a mis hijos. Ese es un padre que no comprende lo que es el sacrificio. Él fue el que proveyó. No cargó la leña, el madero, pero sí proveyó el sacrificio. La leña para el sacrificio. El papá hace un trabajo que los hijos aprovechan y les provee. Pero al niño le tocó cargar lo que le correspondía cargar. Cuando usted no deja que sus hijos tomen decisiones, usted les está mutilando el poder de decidir. Y hoy en día, mire, mi esposa y yo estamos bien ocupados hablando con parejas de mujeres frustradas. Es que mi marido no sabe tomar decisiones porque mami y papi le hicieron todo. Mujeres que fueron criadas como princesitas. Tenés que ser delicado con tu hija, pero no le enseñes a ser una princesa, enséñale a ser una reina, porque una princesa nunca gobierna, una princesa nunca tiene autoridad, una princesa nunca tiene poder. A la princesa están para cumplirle sus deseos, pero una reina gobierna. Y para que un reino funcione, si él va a ser el rey, no necesita una princesa, necesita una reina. Que sepa ser transformada de princesa a reina. Ahí está la autoridad que Dios le da a la mujer. Que ella es la reina, que ella sabe que puede tener autoridad, que ella gobierna, que ella tiene autoridad, que ella tiene potestad. Por eso es que el diablo le teme a una mujer cuando entiende que es reina. Ay, que sea princesita la niña. No más princesas, ¿verdad? Necesitamos reinas. Amén. Ahora, terminemos esto. El legado de fe que deja es poderoso, increíble, porque el legado más poderoso no se construye con palabras, se construye con el ejemplo. Y tus hijos observan lo que haces. Y hoy en día necesitamos decirle al Señor, Señor, tú necesitas hablarnos. Yo necesito seguir tus direcciones. Yo necesito renunciar muchas veces al placer, a la comodidad para obtener aquello. Y ojo, pues necesitamos terminar con esto. Y esta es la pregunta final. Y es esto. Como Dios se la trajo a Abraham, ¿estás dispuesto a decir, heme aquí y a obedecer? Porque Dios te va a pedir muchas veces lo que más amas. No para matarlo, para probar tu corazón. Porque usted conoce el final de esta historia. Isaac no muere, sino que Dios se provee un cordero que es sacrificado cuando el papá es desafiado en su corazón. Hombres, hoy día, que es día del Padre, lo que más tenemos que pedirle al Padre Celestial
es que nuestro corazón se alinee con el corazón del Padre. Porque entonces podremos dirigir a una familia de la mejor manera, aunque hayamos cometido errores. Pero ahí es donde Dios te va a dirigir a que seas un padre, un esposo que sabe enmendar los errores que hayamos cometido. Y eso Dios nos está llamando. Pónganse de pie, por favor, los papás. Solo los papás. Y por favor, pídanle a los que están afuera que entren. Los que están sirviendo. Hay padres que están sirviendo hoy también. Venga, queremos orar por ustedes. Yo voy a atreverme a hacerlo así rápido. Pero hombres, padres que están acá, por favor, pueden venir al altar. Les quiero pedir ese favor. Venga, porque usted y yo necesitamos. Nos vamos a mover un ratito, pero yo sé, ya vamos a rifarlo del carro. Vengan, todos los que son padres, vengan aquí al altar. Vamos a orar a Dios. Vamos a hacer este acto profético. Este es el lugar donde tenemos que estar. Todos los que somos padres. Papá no es el que engendra, el que cría también. Gracias. Yo le voy a pedir que hagamos algo. Véngase más. Pastor Lino, vente aquí más al centro. Véngase. Péguense aquí, mi coronel. Venga, Pastor Miguel. Véngase. Somos hombres. Y yo le voy a pedir que hagamos algo. Y con todo respeto, que le tome la mano a ese compañero que está allí. Vénganse, los demás padres. Venga. Le voy a pedir a las mujeres que están acá. Pónganse, todo el resto de la iglesia hay padres. Necesitamos la oración. Nosotros sí. Yo quiero pedirle que usted levante esa oración por nosotros. Señores, nosotros necesitamos de Dios. Necesitamos su dirección. Necesitamos escucharlo. Si hay una frecuencia en la que tenemos que estar afinados, es para oír la frecuencia donde Dios nos habla. Que no escuches palabras o frecuencias equivocadas, sino decirle: Dios mío, aquí estoy. Hay momentos que no sé cómo dirigir el hogar, no sé cómo voy a proveer para la familia, pero ahí es donde necesitamos a Dios. Y Dios nos va a dar esos momentos especiales. Y te voy a pedir que veas que a tu alrededor no estás solo. Hay otros hombres que también están luchando. Hay momentos que te vas a sentir solo. Hay momentos en las noches que te vas a sentir solo. Pero no estás solo. Incluso si hay hombres conectados a través de Facebook y YouTube, no estás solo. Y ahí donde estás te vas a unir proféticamente hoy en esta oración, que le voy a invitar a la iglesia que la levante también con nosotros. Y que levante la oración. Si aquí está tu papá, aquí está tu esposo, no sé quién está aquí que tal vez represente para ti, pero levante esa oración. Dice: Señor, ayúdale y bendícelo. No está mal para que oren por nosotros. Necesitamos la oración de Dios, porque hay una carga, una responsabilidad que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Que tú eres ese Abraham en esa casa, que eres el que representa a Dios. Eres lo más parecido a Jesucristo en ese hogar. Eres el hombre allí que Dios te ha dado autoridad, te ha dado potestad, que tú puedes atar, tú puedes desatar. Desatas bendición, que puedes abrir puertas como puedes cerrar espiritualmente. Dios te ha dado eso y necesitamos tomar esa autoridad que Dios nos ha dado. Ahí donde estás, ora al Señor. Mientras oramos y levantamos esta oración: Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, hoy en este día del Padre, oh Dios, venimos orando por cada uno de los hombres que están a nuestro lado, cada uno de los padres que están aquí en este altar, oh Dios. Hoy te pedimos junto con la congregación que los bendigas, que los guardes. Ahí donde estás, levántale la mano a ese hombre. Vamos, levántale la mano. Si estás aquí en el altar, levántesela. Padre, nos presentamos con nuestras manos al cielo, sabiendo que dependemos de ti, oh Dios Todopoderoso. Oh mi Dios, venimos con nuestras manos levantadas, porque yo te necesito en mi hogar, te necesito en mi casa, en mi familia, en mi matrimonio, te necesito en la crianza de nuestros hijos. Padre, en el nombre de Jesús, mira la necesidad de cada uno de estos hombres. Guárdalo, bendícelo, prospéralo. En todo lo que toque en sus manos sea prosperado. Que el fruto de sus trabajos, de su esfuerzo, Dios, va a ser notable. Padre, bendícelo, fortalécelo, sana estos cuerpos, sana sus pensamientos, los recuerdos del pasado, mi Dios. Padre, en el nombre de Jesús, que sepan que no están solos, que tú estás con ellos, oh Dios Todopoderoso, que tu Espíritu está con cada uno de ellos para tu honra y tu gloria. Los levantamos a cada uno de los padres. Yo los bendigo en tu nombre, oh Dios, que lo que está por delante este año va a ser poderoso.
que ninguna maquinación del enemigo, Padre, va a funcionar en su vida. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Deja tu mano levantada, deja tu mano levantada allí. Hoy empieza a orar por ese hombre que está a tu lado. Dile: Señor, bendice a este padre que está a mi lado izquierdo, a mi lado derecho. Padre, te necesitamos, oh Dios Todopoderoso. Bendice a tus papás, bendice a cada uno de ellos, para tu honra y tu gloria, oh Dios. Estos son los hombres que necesitamos, Señor, de ti. Háblanos, dirígenos, oh Dios. Provéenos. Queremos escucharte. Que como Padre nos bendiga siempre, oh Dios. Gracias, Padre Celestial. Gracias por cada uno de estos padres. Gracias por cada uno de ellos, oh Dios. Recompensa cada esfuerzo. Recompensa cada sacrificio que hace por su familia, para tu honra y tu gloria, oh Dios. En el nombre de Jesucristo. Y todos decimos amén y amén y amén. Dele un abrazo a tu hermano, dele un abrazo. Abrace a tu hermano allí. Te entrego por completo. Gracias, Señor. Yes, yes. Mi alma está sedienta. Feliz Día del Padre a todos. Démosle un fuerte aplauso a estos hombres. Feliz Día del Padre. Que lo necesito. Gracias, Señor Jesús. Feliz Día del Padre. Quiero invitarle que ahí donde está tome asiento. Pastor Jonathan nos va a dirigir en este tiempo. Lo que tenemos del sorteo. ¿Se va a cortar la transmisión ya? ¿Sí? Gracias a quienes nos vieron a través de Facebook y YouTube. Que Dios les bendiga. Feliz Día del Padre. Y si usted contribuyó para lo que es el sorteo que vamos a tener, por favor hable con la persona que te consiguió ese ticket. Y sabemos que va a ser de bendición. Va a ser hasta la próxima. Y reciban este aplauso de parte de la iglesia. Muchas gracias a todos.